Buenos días, profesor. En esta oportunidad, el grupo 4 se encargará de presentar la TV2, que tratará sobre el aumento de la adicción a los videojuegos durante la pandemia. Siguiente. En el año 2019 surgió la enfermedad llamada coronavirus en China, la cual causó una pandemia a nivel mundial y ocasionó el confinamiento masivo que trajo los perjuicios como el estrés, la ansiedad o el temor. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, el aislamiento social afectó en gran medida la salud mental de los jóvenes debido a una falta de interacciones con otras personas, lo cual trajo como consecuencia que ellos se concentren en diferentes actividades que puedan relajarlos. Una de las más interesantes para evaluar son los videojuegos. Según el Ministerio de Salud, MINSA, el uso de la tecnología ha ido en un aumento en niños, adolescentes y jóvenes por el confinamiento y la falta de relación con personas de su entorno. Estos grupos utilizan la tecnología por diferentes factores, ya sean las clases virtuales, entretenimientos y o trabajo. No obstante, esto puede llegar a perjudicar en gran medida su salud mental y física. Entonces, los jóvenes pasan la mayor parte de tiempo frente a sus dispositivos móviles por razones rutinarias de sus estilos de vida. Sus momentos de ocio no suelen alejarse del área digital y ahora buscan diferentes juegos en línea para poder despejar su mente. Siguiente. Este punto resultó ser el detonante de curiosidad para realizar la investigación y como grupo se escogió el tema del aumento de la adicción a los videojuegos durante la pandemia, teniendo como problemática abordada a la adicción a los videojuegos durante la pandemia, teniendo como pregunta de investigación al por qué ha incrementado la adicción a los videojuegos en la población juvenil limeña durante la pandemia, y teniendo como objetivo general ya segmentado el de analizar las causas del incremento de la adicción a videojuegos en la población juvenil de Lima Moderna del sector socioeconómico A y B desde 18 a 25 años durante la pandemia. Claro. Ahora, con respecto a la hipótesis, nosotros como grupo sostenemos que la causante de la adicción a los videojuegos en los jóvenes de 18 a 25 años de Lima Moderna reside en motivos sociales y de pura satisfacción personal. Con respecto a la metodología que se utilizó para la investigación, nosotros en un primer momento detallamos que la población vendría a ser jóvenes de 18 a 25 años de Lima Moderna del nivel socioeconómico tanto A como B. Las técnicas utilizadas en el estudio para poder realizar la investigación vienen a ser tres: el muestreo probabilístico, que al utilizarlo nos permite inferir una respuesta con respecto a los datos recopilados; el muestreo aleatorio simple, que va a permitir que cualquiera de los individuos encuestados pueda tener la misma probabilidad de ser encuestados que otros; y el muestreo estratificado, que va a permitir especificar y agrupar ya sean los encuestados según estratos. Eh, También decimos que el tamaño ideal de la muestra vendría a ser de 383 personas. Para explicar un poco el proceso que llevó a tener esta muestra, en un primer momento nosotros tuvimos en esta tabla de datos, podemos apreciar que la población era de 149.350 personas. Esto si es que consideramos a todas las personas de 18 a 25 años que viven en cada uno de los distritos que conforman Lima Moderna. Luego lo estratificamos y lo especificamos y dividimos todo lo que es la población según los niveles socioeconómicos que queríamos estudiar, escogiendo el A y B, el cual está representado por 103.201 personas. Finalmente, aplicando la fórmula para hallar el tamaño de la muestra, el tamaño ideal de muestra que nos salió viene a ser de 383 personas, y para esta investigación hemos utilizado 300, lo cual también es aceptable para este estudio. Finalmente decimos que el inicio de la encuesta en sí fue el 23 de octubre de este año y ha finalizado el 17 de noviembre del 2021, de ese mismo año. En cuanto al análisis descriptivo, podemos observar que de los 300 encuestados, la mayoría pertenece al género masculino, ocupando más del 50%. También podemos ver que en cuanto a la edad, se centran en el grupo de 18 a 25 años. También podemos observar que estos residen mayormente en La Molina, Pueblo Libre, Surco y Jesús María. Por su parte, la mayoría de los encuestados se encuentran cursando los estudios universitarios o aún no los culminan. Siguiente, por favor. En cuanto al objetivo 1, tabla y gráfico 7, es importante mencionar a la variable de horas jugadas a la semana con respecto al grupo etario, ya que se puede observar que el grupo que se centra en jugar de 4 a 6 horas
respectivamente, son pertenecientes al grupo de 18 a 23 años, a comparación de los de 24 a 25, que son los que menos juegan. Siguiente, por favor. Por su parte, los que pertenecen al grupo de 8 a 10 horas jugando videojuegos son los que usualmente o a veces sienten ansiedad cuando no lo están haciendo. Por su parte, los que casi nunca sienten ansiedad al no jugar pertenecen al grupo de los que juegan de 4 a 6 horas. Siguiente, por favor. Finalmente, el hecho de que regular, poco y nada representen al 67% de los encuestados indicaría que la mayoría de estos se ha mantenido en su zona de confort. Para nuestra tabla y gráfico 11, que es la variable de abandono de actividades de la rutina diaria con respecto al número de videojuegos descargados, consideramos relevante que las personas que nunca dejan de realizar sus actividades rutinarias por los videojuegos son los que descargan solamente 1 a 4 juegos, mientras que los que con mayor frecuencia dejan su rutina diaria de lado son los que descargan de 5 a más videojuegos. En nuestra, siguiente por favor, en nuestra tabla 14 que responde a nuestro objetivo 4, el cual es analizar la relación entre la adicción de los videojuegos y la salud mental de nuestra muestra, hemos encontrado que los encuestados que duermen de 7 a 9 horas diarias son los que juegan más horas a la semana. También vemos que quienes duermen de 1 a 3 horas juegan muy pocos videojuegos a la semana. Por el contrario, los que duermen más de 10 horas diarias no suelen priorizar los videojuegos semanalmente. Siguiente, por favor. En nuestra tabla 15 y gráfico 15, que habla de la variable de abandono de actividades por las horas de juego a la semana, encontramos que el nivel de abandono bajo, que sería nunca o casi nunca de las actividades rutinarias, se relaciona con un número reducido de horas de juego a la semana, ya que en su mayoría estos encuestados le dedican solo de 1 a 6 horas de juego por semana. De hecho, de que la frecuencia de abandono sea alta en el grupo de encuestados que juega videojuegos de 10 a más horas por semana, resalta que mientras más horas de juego se realizan a la semana, es mayor la frecuencia de abandono de actividades rutinarias. Ahora pasaremos al análisis inferencial. Bien, respecto a este punto, lo primero que tuvimos que hacer fue identificar a nuestra variable dependiente y nuestras variables independientes. Para la primera, vimos de que las horas de juego semanales se ven influenciadas por el cambio en el círculo social, la cantidad de juegos descargados, la sensación al jugar videojuegos y la sensación después de jugar videojuegos. También es necesario mencionar de que este orden nos va a permitir responder a la pregunta de investigación y al objetivo general. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la primera prueba que realizamos fue la de chi cuadrado para las variables de cambios en el círculo social y horas semanales de juegos. Optamos por este coeficiente porque estamos con una variable nominal y una variable cuantitativa. Además, se plantean las hipótesis nula, que sería X y Y son independientes, y la hipótesis alternativa, X y Y no son independientes. Estas se van a mantener presentes en los posteriores cruces también. Entonces, realizando la operación en SPSS, vimos de que el variable del chi cuadrado, o la significación asintótica, es de 0,07 para estas variables. Y por ende, se rechazaría la hipótesis nula y se afirmaría de que X y Y son dependientes. Aquí hay que puntualizar 2 puntos. Primero, el hecho de que el valor de 0,05 o alfa, ese estándar, nos va a indicar de que si el chi cuadrado es menor, las variables van a ser dependientes y van a tener una relación entre ellas. Mientras que si este valor va a ser mayor, las variables serían independientes y no habría relación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora estamos evaluando a los videojuegos descargados y a las horas semanales de juego. En este caso vemos que el chi cuadrado es de 0 exacto, lo que nuevamente rechazaría la hipótesis nula y mostraría de que la relación entre ambas variables es bastante fuerte. Siguiente. Respecto a la sensación al jugar videojuegos y las horas semanales de juego, vemos de que el valor del chi es de 0,020. Y nuevamente, la hipótesis nula se rechaza y aquí hay otra relación a considerar. Siguiente diapositiva.
Finalmente, respecto al chi cuadrado, vemos que las variables de sensación después de jugar y las horas semanales de juego nuevamente dan un resultado de cero absoluto, lo que demuestra una relación bastante fuerte entre las variables y se está rechazando la hipótesis nula. Siguiente diapo. Ahora, respecto al cuadro de correlaciones presentado, este va a ser importante para identificar si es que existe la multicolinealidad entre las variables. Y esto se analizará en la regresión lineal que será explicado por mi compañera. Bien, después de tener ya nuestro cuadro de correlaciones, lo que ahora tenemos que tener también claro son nuestras relaciones ya identificadas. Por ejemplo, las podemos observar en el lado izquierdo. Tenemos todas nuestras relaciones entre nuestra variable dependiente y variables independientes, y también relaciones entre variables independientes. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no todas van a pasar a relación lineal. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar muchas de estas relaciones. Y en este caso vamos a evaluar las relaciones entre variables independientes. ¿Okay? Vamos a hacer un análisis de multicolinealidad para ver si es que existe o no multicolinealidad y que eso no pueda afectar a nuestra relación. ¿Ok? Por ejemplo, en la primera relación que es x1 y x2, el resultado de correlación es 0.124, que es menor a los resultados entre la relación de x1 con la dependiente y x2 con la dependiente. Entonces, no existe multicolinealidad. Lo que no pasa en el segundo caso, que es, por ejemplo, la relación entre x1 y x3, que nos da 0.081, y que es mayor a la relación entre x3 y la dependiente, que es 0.009. Entonces, existe multicolinealidad y tenemos que eliminar esta relación. Ya, lo mismo pasa en esta relación con x2 y x3, ya que podemos ver que aquí 0.046 es mucho mayor que 0.009. Entonces, también existe multicolinealidad y tenemos que eliminarla. Con las más no se tienen problemas, por lo que nuestros resultados van a ser 8 relaciones, 4 entre la variable dependiente y variables independientes, y las otras 4 entre variables independientes. Lo que tenemos que hacer aquí es pues sacar el modelo de cada una de las relaciones para poder luego realizar un orden de prioridad de acuerdo al R cuadrado ajustado que nos permite conocer cuál es la eficacia en la que las variables independientes explican a la variable dependiente. En este caso, nosotros tenemos este modelo como prioridad que tiene el R cuadrado más alto, que es 0.099, y el modelo es Y es igual a x1 más x2. Entonces, ya de acuerdo a esto, nosotros buscamos el modelo y sacamos los coeficientes para poder armar nuestro modelo, ¿ok? Que sería igual a Y es igual a 1.217 más 0.153 por x1, por la variable 1, que es cambios en el círculo social en pandemia, más 0.283 por la variable 2, que es cantidad de videojuegos descargados en pandemia. Entonces, sí podemos afirmar que las horas promedio de juego a la semana dependen de los cambios en el círculo social de pandemia y también la cantidad de videojuegos que se han descargado en confinamiento. Ya tenemos que validar este modelo y lo validamos con significancia. Podemos ver que para nuestra variable 1 es 0.003 y para la variable 2 es 0.000, que son valores mucho menores al valor de alfa, que es 0.05, por lo que nuestro modelo es válido. Gracias. Bien, a manera de conclusión, la adicción a los videojuegos perjudica al individuo produciendo conflictos interpersonales e intrapersonales y cambios negativos en el estado de ánimo. Además, se concluye que los videojuegos no resultan nocivos para los individuos. Es más, si es que se les da un uso equilibrado entre las horas de juego y las actividades en la rutina diaria de los usuarios, llega a ser un calmante para ellos, reduciendo sus niveles de estrés y convirtiéndose en una fuente de entretenimiento para las personas. Muchas gracias.